Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1 conformado por Diana Ramírez, Estefanía Corpus, Paula Robles y Deneb Coer. Vamos a presentar la actividad final de la materia Patología Morfofuncional 2, la cual consiste en la revisión de 10 casos clínicos, estableciendo su diagnóstico, sus principales características clínicas, así como los hallazgos microscópicos En que el primer encontramos. caso tenemos a una mujer de 33 años de edad con historia clínica de regurgitación gastroesofágica en control y se practica una endoscopia posterior al tratamiento y se descubre la lesión mostrada en las fotografías. Podemos observar en la imagen cómo hay una lesión que sobresale de la mucosa de forma papilar y que simula una verruga. Se trata de un pólipo de esófago de tipo benigno llamado papiloma escamoso. El papiloma escamoso esofágico es un tumor polipoide de epitelio escamoso benigno que es muy poco común. Normalmente se encuentra como una lesión solitaria, como la que vemos aquí, en el tracto esofágico inferior. Las dos etiologías propuestas para su desarrollo son la irritación crónica de la mucosa y la infección por el virus de papiloma humano. Sin embargo, la causa natural de su desarrollo es aún desconocida y su predisposición a cáncer esofágico todavía es controversial. Bueno, como es un tumor muy poco común, no hay mucha información al respecto, pero de acuerdo a un estudio histopatológico que se realizó en el 2009, que era de 49 casos, se encontró que la edad de los pacientes tenía un rango de 35 a 81 años de edad, con una media de 51 años. Y el radio de hombre-mujer fue de 25 a 16. Y en cuanto a la parte clínica, se encontró que 32 de los pacientes eran asintomáticos, 4 presentaron náusea y 3 ardor retroesternal, mientras que 2 presentaron disfagia. El principal diagnóstico diferencial del papiloma escamoso de esófago es el carcinoma verrugoso, pues muestran una apariencia endoscópica similar, sobre todo en los casos que son muy poco avanzados del cáncer, y ese carcinoma es una variante histológica muy rara del carcinoma de células escamosas y tiene una predominancia masculina con picos de incidencia en las edades de 36 a 76 años. Histológicamente se pueden ver similares, sobre todo si el cáncer es detectado de manera temprana, como en la imagen de abajo, donde todavía se puede clasificar como benigna, pero que presenta un grado de displasia y atipia celular, por lo que el cáncer no se puede descartar del todo. Se pueden apreciar picos de células escamosas, como los que se ven acá, que están cubiertos de queratina cuando está más avanzado. Y para diferenciarlos en la endoscopía, se puede tomar en cuenta que los papilomas generalmente miden menos de 3 centímetros, y estos a veces son un poco más grandes, y no demuestran crecimiento circunferencial y van a carecer de ulceración. Al microscopio, los papilomas no invaden la mucosa o la muscular, y el carcinoma verrugoso generalmente sí lo hace. Asimismo, en la clínica, los pacientes con carcinoma verrugoso generalmente sufren de disfagia u odinofagia, mientras que aquellos que tienen papilomas esofágicos generalmente van a ser asintomáticos. En el caso de Blackboard, lo primero que hicimos fue delimitar la zona de la lesión, que en realidad es casi toda la laminilla, porque en la biopsia pues era del papiloma completo. Pero abajo a la izquierda se puede notar la zona de su mucosa en donde no hay lesión, y en el centro del papiloma se encuentran los tallos fibrovasculares, algunos cortados de manera longitudinal y otros de manera horizontal. Después vamos a encontrar la zona de acantosis epitelial, en donde se ve cómo se encuentra engrosado el epitelio. Y por debajo se va a apreciar algo de edema. Asimismo, a un costado podemos encontrar las células de aspecto coilocítico, aquí se ve un poquito más aumento, que se ven parecidas a las que vienen en los libros. Y bueno, en algunas partes del papiloma, en muchas partes se ve la hiperplasia de la basal, y aquí la marcamos porque la parte subpegada a la submucosa, para poder detectar que no hay invasión y que todavía se alcanza a ver delimitado y no hay no hay displasia. En el caso similar de internet que encontramos en Pathology Outlines, la imagen del lado izquierdo es una versión parecida pero más exagerada del caso que nos presentan en Blackboard, y en la parte izquierda tiene un núcleo de donde van a salir las láminas de lámina propia, que son todas estas. O sea, este vendría siendo como si fuera el tallo. Y
a más aumento en la imagen, del lado derecho se va a ver igual el epitelio escamoso, que no aumenta de tamaño y que el grosor es parecido, a diferencia del otro que nosotros vimos en donde estaba muchísimo más engrosado, aunque algunas partes. El segundo caso es de un hombre de 56 años que durante un chequeo anual, la endoscopía superior descubre en la región del fondo gástrico las alteraciones mostradas en la imagen. Se adjuntan dos imágenes microscópicas en donde podemos observar un pólipo gástrico con quistes revestidos de células parietales y principales, sobre todo a juzgar por el lugar de la lesión. Concluimos entonces que se trata de un pólipo de glándulas fúngicas. Estos pólipos ocurren únicamente en el cuerpo y fondo del estómago y pueden ser ocasionados por terapia de inhibición de bomba de protones. Por lo general son esporádicos, a excepción de los pacientes que sufren de poliposis adenomatosa familiar. Son más frecuentes en mujeres y miden alrededor de 2 centímetros o menos. La mayoría de las veces son asintomáticos, pero también han sido relacionados con náuseas, vómito y dolor epigástrico. En este caso, el diagnóstico diferencial pudiera ser una hiperplasia foveolar focal, sobre todo cuando se ve la laminilla a menor aumento y a nivel microscópico. Sin embargo, sí difieren de manera importante a nivel microscópico, porque la hiperplasia foveolar tiene un estroma más prominente y presenta mucha inflamación, a diferencia del pólipo de glándulas fúngicas. La diferencia principal es el revestimiento de los quistes, pues en la hiperplasia foveolar están revestidos de células foveolares de moco en lugar de células principales y parietales. En las imágenes de Blackboard, a mayor aumento podemos ver los quistes que forman las glándulas fúngicas, estos que se ven irregulares y agrandados, que van a estar revestidos por las células parietales y las células principales. En la parte de arriba de la laminilla se encuentran las glándulas foveolares, productoras de moco y no se ven afectadas, que se ven acá. Y bueno, para volver aquí, estas que son las células parietales, que se ven un poquito más grandes y más claras, y las células principales que se ven más oscuras, pero a este aumento con la resolución de la computadora no se veía bien. Y bueno, acá arriba están, como ya había dicho, las glándulas foveolares productoras de moco y que no se van a ver afectadas, pero que sí se alcanza a ver un leve infiltrado crónico de tipo linfocitario en algunas zonas. También en la parte más izquierda se notaba en unas glándulas fúngicas normales, en donde también se pueden apreciar, aunque con algo de imaginación porque repito que no se veía bien con la resolución de la laminilla, las células parietales que se ven más grandes y que tienen el citoplasma más claro, y las células principales que se aprecian más basófilas y son más pequeñas. Esa es como una glándula, y aquí pues la mayoría son células principales y las parietales son las que se ven más aclaradas. Aquí una imagen que se ve mucho mejor, nada más para que se vea bien. Y bueno, en el caso similar de internet, encontramos un caso similar de Pathology Outlines, y del lado izquierdo tenemos igual un pólipo de glándulas fúngicas, y pues también las glándulas aparecen dilatadas e irregulares, y pues a más aumento podemos observar que los quistes están revestidos de igual manera por células parietales y células principales. Las parietales estas más claras y el resto que se ven más basófilas son las células principales. Y también decía que la mucosa puede estar atrófica y con algunas zonas de regeneración, como podemos observar. Podemos apreciar aquí una mujer de 43 años que es intervenida para resección ileocólica. Desde hace 4 años presenta cuadros repetidos de diarrea y constipación asociados a dolor abdominal, distensión y ocasionalmente melena. La TAC de abdomen muestra doble contraste, revela estenosis del ilion terminal con irregularidad en la mucosa, y se muestra la TAC y la resección quirúrgica. En la imagen de contraste podemos observar opacidades tubulares en el lado mesentérico del ilion, alineados como los dientes de un peine, y esto especialmente es característico de la enfermedad de Crohn. En la imagen macroscópica de la derecha podemos observar estenosis de la luz y engrosamiento de la pared. Y en la imagen macroscópica inferior podemos observar principalmente ulceraciones. En cuanto a la patogenia se presenta como consecuencia de la activación inmunitaria de la mucosa,
Se cree que es consecuencia de una combinación de defectos en las interacciones del anfitrión con los microbios intestinales, disfunción epitelial y respuestas inmunitarias aberrantes de la mucosa. Es un trastorno idiopático, es decir, que no se ha encontrado la principal causa. Se han implicado los genes NOD como un gen de la susceptibilidad. La epidemiología puede ocurrir a cualquier edad, desde la niñez hasta la vejez, pero la época de detección más frecuente corresponde a las décadas segunda y tercera de la vida, con un pico menor en las décadas sexta y séptima. El cuadro principal de la enfermedad de Crohn: hay crisis intermitentes de diarrea relativamente leve, fiebre y dolor principalmente abdominal, puede aparecer anemia ferropénica en personas con enfermedad de colon, sangre en heces oculto franca, hemorragia masiva es poco común, dolor agudo en la fosa ilíaca derecha y fiebre. En cuanto al diagnóstico diferencial, encontramos lo que es la colitis ulcerosa. Entre las principales diferencias, en la enfermedad de Crohn se afecta principalmente todo el tubo digestivo y en la colitis ulcerosa solo se afecta el intestino grueso. En la de Crohn se afecta 3 capas y en la colitis ulcerosa solo la capa mucosa. En la Crohn hay pocas diarreas y no hemorrágicas, y en la ulcerosa las diarreas son frecuentes, intensas y hemorrágicas. La enfermedad de Crohn principalmente se presenta con mala absorción, dolor abdominal y es transmural, como habíamos dicho, que afectaba 3 capas. Y en la colitis ulcerosa no hay mala absorción, no es frecuente el dolor abdominal y es superficial. El compromiso en la Crohn es discontinuo en la mucosa, llega a presentarse granulomas, hay preservación rectal y es más frecuente en el ilion, como podemos observar en esta paciente. Y en la colitis ulcerosa el compromiso es continuo, presenta pseudopólipos, afecta recto y ano y hay complicaciones sistémicas principalmente. Aquí podemos observar lo que es el caso de Internet. Se caracteriza por una inflamación transmural, como habíamos dicho, que se afecta lo que es toda la mucosa, la submucosa y la capa muscular. Y en la capa serosa principalmente podemos ver lo que son los granulomas. Aparece un intenso infiltrado inflamatorio que podemos ver aquí como infiltrados azulados. Y aquí podemos observar en la imagen del caso de Blackburn que hay displasia de las células. La displasia de las células principalmente se caracteriza por pérdida de la polaridad, como podemos observar aquí, y porque hay estratificación también de las células. Hay hipercromasia, es decir, que todos los núcleos se encuentran más teñidos de lo normal. Aquí. Y hay disminución de la mucina, es decir, que hay menor cantidad de moco. A diferencia de esta laminilla, que es de la enfermedad de Crohn, en las laminillas normales son simples, cilíndricas y con una gran cantidad de mucina, apreciable y sin estratificación. Por eso podemos observar que aquí hay displasia. En estas laminillas podemos observar los focos de granulomas compuestos principalmente por histiocitos, que es algo característico de la enfermedad. Y aquí principalmente podemos encontrar el infiltrado inflamatorio crónico. Podemos ver aquí lo que son linfocitos. Y se dice que es un infiltrado inflamatorio activo, es decir, que va a haber presencia de neutrófilos principalmente. Caso 4. Como por ejemplo aquí. Se nos presenta un niño de 6 años de edad sometido a endoscopía del colon por un episodio de sangrado rectal. Post-evacuación se descubre tumor rectal. En la imagen izquierda macroscópica podemos observar lo que es el pólipo. Usualmente suelen ser pediculados, solitarios, como podemos ver aquí, rojizos y localizados en el recto sigmoides. Y en cuanto a la microscopía, pues vamos a hablarlos más adelante. Nuestro diagnóstico es un pólipo juvenil inflamatorio. La patogenia principalmente, el pólipo juvenil se encuentra dentro de la clasificación de pólipos amartomatosos y pues es el más frecuente. El amartoma se define como tejido maduro nativo de la localización anatómica, dispuesto de manera desordenada. En colon, los pólipos amartomatosos están compuestos por tejido epitelial y estromal.
Endoscópicamente son pediculados y pueden ser solitarios, como es en este caso. Son benignos sin riesgo de malignización y en un contexto de poliposis ese riesgo se incrementa. En cuanto a la epidemiología, es el pólipo más común en los niños, como es nuestro caso. Por lo general los niños suelen ser menores a 5 años, sin embargo pueden ocurrir en adultos y el 80% se ve afectado en el recto. El cuadro clínico: hay sangrado colorectal en niños de 9 años, anemia por deficiencia de hierro o hemorragia gastrointestinal, se manifiesta igual diarrea y proteína enteropática perdedora. Otras anormalidades: hay hipocretismo digital, macrocefalia, alopecia, labio leporino, enfermedad cardíaca congénita. El diagnóstico diferencial: urinarias y encontramos lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers, que es un síndrome autosómico dominante que se presenta en edad media de 11 años, con múltiples pólipos amartomatosos digestivos e hiperpigmentación cutánea, asociado a aumento de riesgo de varios procesos malignos, cáncer de colon, páncreas, mama, pulmón, asociado a mutaciones de LKB1 y STK11. Otro diagnóstico diferencial: se encuentra el síndrome de poliposis juvenil, que usualmente aparece a edad anterior a 20 años, puede aparecer esporádicamente en familias o heredarse de manera autosómica dominante. Entre los criterios de la OMS para el diagnóstico se encuentran más de 5 pólipos juveniles en colon o recto, pólipos juveniles a través del tracto gastrointestinal, cualquier número de pólipos en una persona con un antecedente familiar de poliposis juvenil y principalmente está asociado a mutaciones SMAD4 o BMPRIA. Otro diagnóstico diferencial es el síndrome de Cronk-Canada, no es hereditario, aparece con frecuencia en sujetos mayores de 50 años. Síntomas inespecíficos incluyen diarrea, pérdida de peso, dolor abdominal y debilidad, presencia de pólipos amartomatosos gastrointestinal y anomalías ectodérmicas como atrofia unguial, pigmentación cutánea y alopecia. Por ahora se desconoce la etiología de este trastorno. Aquí podemos ver las enfermedades, los síndromes principalmente que señalamos, lo que es la epidemiología: el juvenil menor a 5 años, el de Cowden menor a 15 años y el de Cronk-Canada mayor a 50. Los genes principalmente, como ya habíamos mencionado, el poliposis juvenil es SMAD4, BMPRIA y principalmente este pólipo tiene riesgo de adenocarcinoma gástrico, sobre todo intestino delgado, colon y páncreas. En la imagen similar a internet podemos apreciar principalmente lo que son las criptas desordenadas, están dilatadas y principalmente quísticas. Este patrón que se ve aquí se le llama o se le conoce principalmente como quística. El diagnóstico histológico principal, como ya hemos dicho, se basa en lo que son las criptas y el infiltrado inflamatorio. Aquí podemos ver una superficie erosionada. En cuanto a la imagen de Blackboard, aquí podemos apreciar lo que es la zona de ulceración y todo esto lo que es el tejido de granulación, principalmente que el tejido de granulación está compuesto por fibroblastos, como podemos observar en la imagen superior derecha. Las características de la lámina propia: aquí podemos ver lo que es un panorama general y en el panorama de la imagen inferior izquierda podemos ver lo que es principalmente la congestión vascular, infiltrado linfocítico principalmente. Aquí podemos ver lo que son linfocitos. En cuanto a las características de la glándula forma figuras complejas con displasia de bajo grado, como podemos ver aquí. Hay núcleos hipercromáticos y hay también estratificación de algunas células. La lámina propia está expandida por el infiltrado inflamatorio mixto y hay edema con expansión de la lámina propia principalmente. El infiltrado es linfocítico mononuclear, como habíamos mencionado anteriormente. La glándula forma las figuras complejas. Podemos observar más glándulas aquí. Hay desorganización celular, estratificación de las células, de los núcleos, como habíamos dicho. Y pues la glándula no se encuentra bien diferenciada.
Aquí podemos ver que los núcleos avanzan a zonas corticales. Hay atipia nuclear. Aquí podemos ver más atipia nuclear. Bien, en el caso número 5 nos muestra una mujer de 61 años de edad que es sometida a endoscopía por presentar alteraciones en sus hábitos intestinales y mucorrea. Al observar la biopsia se encuentra una lesión en el recto y como podemos ver en las imágenes macroscópicas podemos identificar varias masas exofíticas de carácter polipoide y por la edad de la señora nos hacen pensar que es un adenocarcinoma colorectal. Es importante tener en cuenta que este adenocarcinoma se relaciona con dos vías genéticas bien diferenciadas. Una muy importante que se relaciona con 80% de los tumores de colon esporádicos es la vía de la APC beta-catenina, que es la secuencia normal clásica del paso de un adenoma a un adenocarcinoma. Y se encuentra la vía de la inestabilidad de los microsatélites, que se relaciona más con defectos en la reparación de errores de apareamiento del ADN. Ambas vías, para que se presente el adenocarcinoma en ambas vías tiene que haber una acumulación paulatina de mutaciones. Y recientemente se ha estudiado un tercer grupo de cánceres de colon con aumento de la metilación de los islotes CpG con ausencia de esta presencia de inestabilidad en los microsatélites. Es importante mencionar que el adenoma colorectal en Estados Unidos se encuentran más de 130.000 casos nuevos al año y cerca de 55.000 muertes por un adenoma colorectal, lo que representa cerca del 15% de las muertes relacionadas con el cáncer. La incidencia alcanza su máximo a los 60 o 70 años y es más prevalente en países desarrollados como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, Canadá y Suecia. Este es un punto que nos confirma nuestro posible diagnóstico, ya que nuestra paciente es una mujer de 61 años. Es importante mencionar que este adenocarcinoma se relaciona con una ingesta baja de fibras vegetales no absorbibles y una ingesta rica en hidratos de carbono refinados y grasas. Para el cuadro clínico, es necesario mencionar de que evolucionan insidiosamente y algunos durante periodos prolongados de tiempo y puede haber aparición de cansancio, debilidad por anemia y que se relaciona más con adenocarcinomas del ciego y colon derecho. Puede haber hemorragia oculta en los cambios en los hábitos intestinales, dolores cólicos o molestias en el cuadrante inferior izquierdo, que se relaciona más con los adenocarcinomas de colon en la parte izquierda. En el diagnóstico diferencial por la clínica puede ser bastante difícil porque la mayoría de todos los cánceres y trastornos del tracto gastrointestinal relacionan los mismos síntomas, por lo que para hacer un diagnóstico primero tendríamos que sacar todo un bagaje de trastornos del tracto gastrointestinal y para poder determinar que fue un adenocarcinoma y específicamente en la parte colorectal sería necesario un tacto rectal, una colonoscopía y puede ser una prueba que nos puede orientar más hacia nuestro diagnóstico, sería la prueba de sangre oculta en heces y ya con la biopsia de la masa que se pueda retirar ya se confirmaría nuestro diagnóstico. En los casos similares de internet podemos identificar, por decir en esta primera imagen, cómo se ve un crecimiento exofítico con un carácter polipoide que se da hacia el lumen, tal como se mostraba en la endoscopía, y en esta imagen hacia la parte inferior vemos un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con glándulas irregulares donde vemos células tupiditas porque se ven en gran número e hipercromáticas. En la parte de arriba en esta imagen podemos identificar glándulas con grandes restos necróticos, ya se ve que se pierde la morfología normal del carácter glandular, y hacia la parte de abajo vemos glándulas neoplásicas con núcleos hipercromáticos y con pleomórficos que nos indican una displasia severa. Ya en la laminilla que nos muestra el caso podemos identificar las glándulas tubulares, tal como lo señala el círculo rojo, que protruyen hacia la superficie. Esto le da el carácter exofítico que habíamos mencionado y vemos que no se observa algún tallo que sostenga esto. En la siguiente imagen podemos identificar claramente lo que es la mucosa, la muscular de la mucosa y la submucosa, y en estos puntos que señalan de color amarillo
podemos identificar la invasión de glándulas neoplásicas hacia la submucosa. En esta parte podemos observar células displásicas hipercromáticas con atipia nuclear. Este cuadro es negro, que aquí vemos ya con un acercamiento, identificamos claramente el grado de displasia que presenta, con células back-to-back. Aquí podemos observar núcleos hipercromáticos, núcleos con bastante atipia, ya no se observan normales. Aquí hacia la parte que muestra el color rojo se muestran glándulas con restos necróticos que prácticamente ya perdieron su morfología glandular. Y aquí observamos una reacción desmoplásica que es producto de esta invasión que genera y es la reacción típica del estroma ante la invasión de estas glándulas neoplásicas. Aquí podemos identificar la mucosa conservada y el límite claramente definido donde empieza este adenocarcinoma que está empujando la mucosa conservada, y aquí ya se observa un tejido muscular de la mucosa y la submucosa. Bien, el caso número 6 nos muestra a un hombre de 46 años con historia de alcoholismo, es ingresado por dolor intenso, transfictivo en el epigastrio asociado a vómitos y se encontró elevación importante de las enzimas pancreáticas. Por la historia clínica que nos muestra el caso y por la vista macroscópica en la que vemos un páncreas bastante afectado con áreas de necrosis grasa que señala aquí la flecha negra, podemos hacer un diagnóstico de pancreatitis aguda. Esto sin confirmar, tocaría esperar a observar en la laminilla del caso. Es importante mencionar que estos cuadros de pancreatitis se relacionan exclusivamente con una inflamación del páncreas exócrino. En el caso de la pancreatitis aguda es determinante el que esta es una lesión reversible del parénquima pancreático. Y bueno, ya para su patogénesis hay cambios anatómicos del parénquima pancreático, esto asociado a un proceso de autodigestión del tejido pancreático por una activación inadecuada de las enzimas pancreáticas. Estas enzimas pancreáticas se sintetizan en su mayoría en una forma inactiva y la activación inadecuada va a conllevar a la degradación de adipocitos que van a dañar las fibras elásticas de los vasos sanguíneos y esta patogénesis es lo que va a determinar los cambios en la histología. Los mecanismos que desencadenan la activación inadecuada de estas enzimas puede ser la obstrucción del conducto pancreático, una lesión primaria de las células acinares y defectos en el transporte intracelular de las proenzimas dentro de las células acinares. En cuanto a la epidemiología, como habíamos mencionado, la pancreatitis aguda es una lesión reversible del parénquima pancreático que se asocia a inflamación y su aparición es relativamente frecuente con una incidencia anual en países industrializados de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. El 35 al 60% de los casos presentan cálculos biliares, cerca del 5% de los pacientes con litiasis biliar van a desarrollar pancreatitis y enfermedades de las vías biliares y el alcoholismo explican cerca del 80% de los casos en países occidentales. Un dato epidemiológico importante y que permite hacer una distinción es que en las mujeres la pancreatitis aguda se relaciona más con trastornos de las vías biliares y en los hombres con el alcoholismo. En cuanto al cuadro clínico, es importante mencionar que puede ser desde una sintomatología leve a ya llevar una lesión grave que va a incapacitar al paciente. El dolor abdominal es la manifestación cardinal del pancreatitis aguda y van a destacar la persistencia y la intensidad con un dolor referido a la parte superior de la espalda que también se refiere al hombro izquierdo. Se acompaña de anorexia, náuseas y vómitos. Y en los laboratorios vamos a encontrar altas concentraciones plasmáticas de amilasa y lipasa pancreáticas y lo que ya nos lleva a un diagnóstico de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda genuina representa una urgencia médica que va a llevar a la activación de toda la respuesta inflamatoria general. Esta es la pancreatitis fulminante que vamos a mencionar y se va a encontrar leucocitosis, hemólisis, coagulación intravascular diseminada, secuestro de líquidos, síndrome de dificultad respiratoria aguda, esteatorrea y puede aparecer un colapso vascular periférico, shock con necrosis tubular aguda de los riñones que van a llevar a la muerte del paciente. Para el diagnóstico diferencial, dado el gran bagaje
de trastornos del tracto gastrointestinal y de que se relacionan con dolor abdominal, el diagnóstico diferencial incluye bastantes trastornos relacionados con una úlcera péptica perforada, una patología biliar aguda, un infarto mesentérico, que para poder descartarlo se tendría que tener en cuenta la historia del paciente con factores de riesgo cardiovascular y historia de arteriopatía, una peritonitis, una apendicitis aguda que se relacione con dolor en la zona ilíaca derecha, como se menciona, como se alcanza a mostrar en la imagen. Si fuera una obstrucción intestinal, el paciente presentaría peristaltismo de lucha. En una colecistitis aguda saldría el signo de Morphy positivo y en el área de la vesícula biliar. En el signo de Morphy el paciente va a referir dolor y una posterior apnea tras una inspiración profunda, que se va a referir en esta zona aquí marcada como en el hipocondrio derecho. La colangitis aguda, el principal signo que nos va a orientar hacia hacia este trastorno es una fiebre elevada con ictericia. En caso de una patología ginecológica, había este dolor abdominal que refiere al paciente, pero no se elevarían las enzimas pancreáticas, no se elevaría la lipasa. Y en muchos casos, este dolor de pancreatitis aguda se puede confundir con un infarto miocárdico de cara diafragmática. En este diagrama podemos identificar cómo nos ayudaría a determinar que es una pancreatitis aguda o no. Y se llega a un paciente con sospecha de pancreatitis aguda y lo primero sería determinar su historia clínica, que nos va a orientar bastante hacia un diagnóstico, la analítica de sangre, una radiografía de tórax y abdomen. Y ya identificado esto, mirar que esta lipasa, esta amilasa se encuentra en 3 tomas que se realizan al día, que en las 3 tomas se encuentra elevado, con una clínica típica, y para confirmar o no, también podría realizar una prueba de imagen hacia la parte abdominal, y si cumple alguno de estos 2 criterios antes mencionados, nos va a orientar hacia una pancreatitis aguda. En estos casos similares de internet, vamos a distinguir el parénquima pancreático, que se observa hacia esta parte, un infiltrado inflamatorio, la necrosis grasa que habíamos mencionado, hemorragia y el daño de los vasos. En la imagen de abajo alcanzamos a distinguir necrosis grasa. En esta parte se observan algunos vestigios de algunos adipocitos. En esta imagen también de un caso de internet observamos un parénquima pancreático normal. Aquí observamos ya áreas de necrosis del parénquima, necrosis grasa, y aquí en el círculo azul algo de hemorragia. Recordemos que esta pancreatitis aguda, si se da un tratamiento eficaz, pues se recuperaría la función normal del páncreas. En la laminilla que nos muestra el caso de este paciente, nos mencionan que aquí podemos encontrar hemorragia con fibrina, con la destrucción de vasos sanguíneos, lo que va a conducir a la hemorragia intersticial. En esta parte, en la imagen, podemos distinguir aquí hacia la parte inferior el área de necrosis. Aquí hay una ampliación de la imagen donde vemos destrucción proteolítica del parénquima pancreático. En estas imágenes podemos distinguir la necrosis grasa, aquí en el círculo verde, un acercamiento donde, como habíamos mencionado, se observan algunos vestigios de adipocitos, y necrosis grasa pues por enzimas proteolíticas, que como habíamos mencionado en el macro también se alcanza a distinguir. Aquí es importante mencionar también como una pancreatitis aguda, un signo es encontrar inflamación aguda con presencia de neutrófilos, y con estos hallazgos histológicos podríamos ya llegar a un diagnóstico de pancreatitis aguda que nos permite identificar la necrosis grasa por enzimas lipolíticas, una inflamación aguda, la destrucción proteolítica del parénquima pancreático y la destrucción de los vasos sanguíneos con la correspondiente hemorragia intersticial, datos histológicos que pudimos encontrar en la laminilla del caso. Bueno, el caso 7 trata de un hombre de 57 años de edad con dolor intenso en epigastrio que irradia hacia la espalda después de las comidas. En los últimos 3 a 6 meses comienza a presentar diarrea con 3 a 5 evacuaciones diarias, líquidas o pastosas sin contenidos patológicos. Podemos ver las 2 imágenes al macro que nos pusieron en el caso, y nuestro diagnóstico fue de pancreatitis crónica. Bueno, la pancreatitis crónica se define como una inflamación del páncreas con destrucción irreversible del parénquima exócrino.
También hay fibrosis y en las últimas etapas puede haber desaparición del parénquima endocrino. Entre las causas principales encontramos el alcohol, que es la causa más frecuente de pancreatitis crónica. También encontramos obstrucción, ya sea por quistes, neoplasias, traumatismos, etc. La pancreatitis tropical, que es una enfermedad mal caracterizada observada en África y en Asia. La hereditaria, que se debe a mutaciones en línea germinal, en PRSS1 o SPINK1, que son ambos genes implicados en el proceso de activación e inhibición del tripsinógeno. También se puede ver a mutaciones en CFTR, que es el gen mutado de la fibrosis quística. Al parecer, su presencia disminuye la secreción de bicarbonato del páncreas, favoreciendo los tapones de proteínas y la aparición de una pancreatitis crónica. También en general, pues hay una alta concentración de quimiosinas, igual que en la pancreatitis aguda. Sin embargo, en la crónica la mayoría va a ser profibrinogénicas y debido a esto pues va a haber una amplia fibrosis, como vamos a ver más adelante. En la epidemiología pues tiene una prevalencia de entre 0.04 y el 5%. Suelen ser hombres de mediana edad, entre 30 y 40 años, regularmente son alcohólicos. Y el cuadro clínico consiste en ataques repetidos de dolor abdominal, puede haber ictericia, dispepsia vaga, puede haber fiebre ligera y también aumento de la amilasa, adelgazamiento, edema, náuseas, vómitos, diarrea y a veces resulta sintomática. Los ataques regularmente son desencadenados por consumo excesivo de alcohol, algunos alimentos o la ingesta de algunos fármacos. Bueno, pues de diagnóstico diferencial encontramos que histológicamente se requiere la presencia de fibrosis y atrofia cinar, que se acompaña de un componente variable infiltrado inflamatorio crónico. Se puede confundir con pancreatitis autoinmune, con pancreatitis aguda, porque algunas personas se presentan con síntomas muy parecidos, también con cáncer de páncreas, ya que tanto los síntomas, el dolor, la insuficiencia, incluso las imágenes que se pueden ver los primeros momentos de la enfermedad son muy similares. Entonces el diagnóstico definitivo lo va a dar ya el tiempo o la evolución del paciente. Aquí podemos ver un caso similar de pancreatitis crónica en el cual podemos ver muchas células inflamatorias dispersas en un estroma fibroso. También hay ausencia de acinos y podemos ver la presencia de algunos islotes residuales, como vemos aquí. Ya las características histológicas del paciente, del caso que nos dan, nos pedían encontrar el parénquima conservado del páncreas. Lo podemos ver aquí en la esquina superior izquierda. Aquí lo vemos. Aquí se ve. Lo podemos delimitar así. Y en la imagen que está aquí es como un zoom de esta parte y podemos ver acinos, tejido pancreático relativamente normal. Nos pedían también buscar signos de displasia y de adenocarcinoma, y aquí haciéndole un acercamiento a los conductos nos damos cuenta que no hay displasia y tampoco hay adenocarcinoma. En esta imagen podemos ver distintas alteraciones del parénquima pancreático, como por ejemplo vemos gran fibrosis. También vemos aquí un islote residual, muchos conductos que están dilatados y pues aquí no se alcanza a ver muy bien este acercamiento, pero también hay presencia de algunas células inflamatorias y aquí podemos ver acinos residuales. Bueno, el caso 8 trata de una mujer de 28 años de edad con diagnóstico previo de colelitiasis, desarrollo de ictericia y fatiga de 3 días de evolución. El eco de abdomen muestra un hígado difusamente ecogénico y aumentado de tamaño. Para investigar la posibilidad de cálculo impactado en colédoco es sometida a la laparoscopía, tomando al mismo tiempo biopsia en cuña del hígado. Podemos ver el eco que nos muestran
y el abdomen de la paciente. Nuestro diagnóstico fue hepatitis aguda. Bueno, la hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una infección vírica. Las hepatitis pueden estar causadas también por otros agentes como fármacos tóxicos, dando una sintomatología similar. La hepatitis A y E son causadas generalmente por ingestión de agua o alimentos contaminados. La B, C y D se producen generalmente por contacto de los líquidos corporales, ya sea por transmisión sexual o por vía hematógena. Estos virus son considerados hepatótropos debido a que la infección compromete fundamentalmente al hígado. El virus de la hepatitis A es más común en condiciones higiénico-sanitarias deficitarias, pues por lo que decíamos que la A es generalmente infectada por ingestión de agua o alimentos contaminados. La hepatitis B es la más común, hasta 1/3 de la población en el mundo se ha infectado con este virus. La hepatitis C es la infección crónica de transmisión hematógena más frecuente y es responsable casi de la mitad de todos los casos de hepatopatía crónica. El cuadro clínico, pues la mayoría de estos pacientes se presentan asintomáticos. Cuando llega a haber síntomas, los más comunes es ictericia, astenia, dolor en hipocondrio derecho y náuseas. En algunos casos, o en los casos que son asintomáticos, la única evidencia de la enfermedad es el aumento de las transaminasas. Y a mayor edad, el cuadro es más sintomático. La clínica suele ser semejante de los distintos tipos de hepatitis vírica y el signo central va a ser la ictericia. Bueno, respecto al diagnóstico diferencial, hay que hacer distinción entre los distintos tipos de hepatitis vírica y esto regularmente se hace mediante las propiedades antigénicas y moleculares de cada una. En el caso similar que podemos ver aquí, vemos degeneración balonoide, que es característica de estos casos, y es una manifestación de apoptosis, es decir, necrosis de células individuales. Ya pasando a las características histológicas del caso que nos presentaron, podemos ver que aquí también hay gran degeneración balonoide. Puse aquí varios ejemplos. Y también podemos observar en este acercamiento que hay una pérdida del patrón laminar normal del hepatocito. Es decir, no se ven los cordones normales, se ve como pérdida de la estructura normal. Bueno, aquí observamos infiltrado agudo de neutrófilos, que está marcado aquí con flechas rojas. También se ven distintas gotículas de grasa, la mayoría son macrovasculares, que están marcadas aquí con flechas azules. Observamos varios focos necroinflamatorios también a lo largo de la laminilla, con infiltrado predominantemente por neutrófilos, que también aquí marcamos con las flechas rojas. Y encontramos cuerpos de Consulman, que también son llamados cuerpos hialinos de Consulman. Es un glóbulo eosinofílico que a menudo se encuentra en el hígado de las personas que sufren hepatitis viral, fiebre amarilla u algún otro síndrome viral. Representa un hepatocito que está pasando por apoptosis, es decir, por muerte celular programada. Y por último, podemos ver en esta imagen algunos conductos biliares en el cual vemos infiltrado inflamatorio de linfocitos, es decir, infiltrado crónico, aquí también lo podemos ver, aunque como ya mencionamos, la mayoría del infiltrado es neutrofílico. El caso 9 es una mujer de 38 años, obesa y con intolerancia a carbohidratos. Durante un examen de rutina se le va a detectar hepatomegalia y alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático a expensas de transferasas. Se somete a una biopsia hepática. Y bueno, la obesidad, la hepatomegalia y las alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático nos hacen pensar en una steatohepatitis no alcohólica. No se conocen con precisión los mecanismos de aparición de la steatosis ni los mecanismos del daño hepatocelular, pero se han propuesto un modelo de 2 ataques de daño. El primer paso es la acumulación de grasa en el hígado y el segundo es el daño por estrés oxidativo hepático,
que actúa en los lípidos acumulados, dando lugar a la peroxidación lipídica, que luego se van a liberar los peróxidos y van a producir especies reactivas de oxígeno. La cetopatitis no alcohólica es la causa más frecuente de patopatía crónica en Estados Unidos y la van a presentar alrededor del 30% de la población. Esta condición afecta tanto a hombres y mujeres por igual y se asocia principalmente con la obesidad y el síndrome metabólico. La cetosis simple cursa de manera sintomática y su presentación clínica se relaciona con trastornos como la obesidad y la diabetes. La mayoría de los pacientes presentan alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático con aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa elevadas. También pueden presentar otros síntomas generales como fatiga, molestias abdominales, por la hepatomegalia. Como diagnóstico diferencial tenemos la hepatopatía alcohólica, ya que son enfermedades muy parecidas tanto clínica como histológicamente, a excepción de la etiología, que es el consumo excesivo de alcohol. En este caso las mujeres son más susceptibles y es más común la presencia de cuerpos de Mallory, así como el infiltrado inflamatorio, como se puede observar en la imagen. Ahí también se ve la ceatosis. En el caso de Blackboard podemos observar que hay muchísimas ceatosis a lo largo de todo el tejido biopsiado y se puede ver la ceatosis macrovesicular, mejor ejemplificada del lado derecho, y la microvesicular ejemplificada del lado izquierdo con estas flechas azules, como se pueden ver aquí las pequeñas gotas de lípidos y las que son más grandes. Los focos necroinflamatorios sí se distinguen, pero son un poco opacados por la abundante ceatosis y se alcanzan a ver zonas de neutrófilos alrededor de las zonas de necrosis. Asimismo encontramos zonas de fibrosis, sobre todo alrededor de las tríadas portales, y en el centro de la laminilla se alcanzaban a distinguir algunos que parecían ser cuerpos de Mallory, pero no encontramos zonas de neoplasia hepatocelular. Por último, encontramos un caso similar en Medscape que muestra predominantemente esteatosis macrovesicular, con focos de infiltrado inflamatorio también. Y también se pueden observar con más acercamiento los cuerpos eosinófilos de Mallory. Y también se ve que hay degeneración balonoide. Y eso es todo. Caso 10. Se presenta un hombre de 50 años con diagnóstico de hipertensión arterial con mal control. Desarrolla accidente cerebrovascular y fallece. Se muestran ambos riñones. En la imagen macroscópica que tenemos aquí podemos observar principalmente lo que hay petequias en ambos riñones y nuestro diagnóstico principal es nefroesclerosis maligna. La nefroesclerosis maligna es la forma de nefropatía asociada a la hipertensión maligna o a la fase acelerada de la hipertensión. El daño inicial parece ser alguna forma de daño vascular en los riñones que podría ser consecuencia de una hipertensión benigna de larga evolución con la posible lesión de las paredes arteriolares. El resultado es el aumento de la permeabilidad de los pequeños vasos ante el fibrinógeno y otras proteínas plasmáticas, con lesión endotelial, muerte focal de las células de la pared vascular y el depósito de plaquetas. En cuanto a su epidemiología, la hipertensión maligna es relativamente infrecuente y solo se presenta en el 1 al 5% de las personas hipertensas. En su forma pura afecta a sujetos más jóvenes y es más frecuente en varones y sujetos de raza negra. 75% de los pacientes sobreviven 5 años y 50% de los pacientes sobreviven y recuperan por completo la función renal presente antes de la crisis. Es necesario mencionar que este cuadro también se puede presentar en pacientes normotensos. En cuanto a su cuadro clínico, el síndrome florido de la hipertensión maligna se caracteriza por una presión sistólica mayor a 200, con una presión diastólica mayor de 120, con papiledema, hemorragias retinianas, encefalopatía, anomalías cardiovasculares e insuficiencia renal. Los primeros síntomas se relacionan con lo que el aumento de la presión intracraneal, que van a incluir síntomas de cefalea, náuseas, vómito y deterioro visual, en particular con escotomas o manchas delante de los ojos. Van a presentar crisis hipertensivas con pérdida de conciencia y convulsiones y proteinuria y hematuria microscópicas que pueden evolucionar y convertirse en proteinuria y hematuria macroscópicas.
En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos a lo que es la hipertensión benigna. La hipertensión benigna está asociada a la esclerosis de las arteriolas renales y pequeñas arterias. La epidemiología se asocia a una mayor edad. Es más frecuente en sujetos de raza negra que en los de raza blanca y puede verse en ausencia de hipertensión. En este caso, nuestro paciente presenta hipertensión. En la patogenia hay dos procesos. Hay engrosamiento de la media e íntima y depósitos hialinos en las arteriolas. A diferencia de la hipertensión maligna, podemos encontrar lo que es engrosamiento de la media e íntima, pero los depósitos hialinos se pueden ver o no se pueden ver. Aquí podemos observar imágenes microscópicas de lo que es la nefroesclerosis maligna a la benigna. En la maligna podemos ver principalmente lo que hay la necrosis fibrinoide, que se puede apreciar aquí en el glomérulo dañado, y a su derecha podemos ver principalmente lo que es la hialunosis de las arterias principalmente. En el caso similar de Internet podemos ver en la imagen de la izquierda una necrosis fibrinoide en la arteriola aferente preglomerular, que se señala con la flecha negra, y podemos ver cómo la capa muscular ha sido reemplazada por material fibrinoide. En la imagen de la derecha vamos a encontrar necrosis fibrinoide en el polo vascular, que se identifica claramente de color amarillo. En la siguiente imagen, también de un caso de Internet, se van a observar múltiples áreas de necrosis con infiltrado inflamatorio mononuclear, con glomerulosclerosis focal, que se señala con las flechas azules, y con fibrosis de la íntima en las arterias, que se señala con las flechas verdes. En la imagen microscópica de Blackboard, que en la laminilla del caso, vamos a encontrar en esta vista panorámica del caso tres rasgos importantes de la histología de la nefroesclerosis, que encontramos glomérulos esclerosados con las flechas de color negro, arteriosclerosis hialina con las flechas de color verde y la hiperplasia de la íntima. Es importante mencionar que este engrosamiento de la íntima es causado por la proliferación de las células del músculo liso, y esta acumulación de células y de la proliferación de esta capa muscular va a generar un aspecto como en capas de cebolla. En la siguiente imagen podemos identificar el patrón difuso de la lesión en esta tinción del tricrómico, porque se identifican múltiples glomérulos esclerosados. Hacia la imagen superior encontramos un glomérulo con esclerosis global, pues está la gran parte del glomérulo afectado con esta esclerosis, y en la parte de abajo encontramos un glomérulo con una afectación segmentaria, donde se alcanza a identificar algo de glomérulo normal. En la siguiente imagen podemos observar la arteriosclerosis hialina en las dos imágenes del lado derecho. Acá se identifica claramente cómo está engrosada y se ve toda esta arteriosclerosis hialina sin núcleos, que nos va a permitir la diferenciación entre esta arteriosclerosis hialina y una hiperplasia en la íntima, que se observa mucho más celular. Y en las dos imágenes pues se alcanza a identificar. En la imagen de la izquierda, el círculo amarillo señala la hiperplasia en la íntima con este aspecto de capas de cebolla, y el círculo rojo también nos muestra esta arteriosclerosis hialina. Ok, en esta imagen podemos observar principalmente la atrofia de los túbulos. Principalmente no hay estructura celular, podemos ver que todo está displásico, y podemos igual ver el infiltrado inflamatorio principalmente. A este momento casi no se puede observar, pero podemos ver que hay principalmente linfocitos y hay tiroidización de algunos túbulos. En la siguiente imagen, como aquí podemos apreciar, a mayor ampliación podemos ver lo que hay, la tiroidización de algunos túbulos, que es depósitos de proteínas principalmente en el túbulo intersticial.